Bienvenidos a nuestro programa Conversando con el Pastor. Somos la Iglesia del Señor Pinotepa. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy recibiremos un buen mensaje, así que no olvides tener un corazón dispuesto. Y ahora, damos lugar a nuestro anfitrión, el Pastor Jonathan Castro. Comenzamos. El Señor les bendiga a todos, sean bienvenidos. Qué bueno que pueden conectarse y que podemos, ¿verdad?, seguir aprendiendo más de la palabra del Señor con estos temas que tenemos a mitad de semana todos los días jueves que bendicen nuestra vida. Son temas cortos, ¿verdad?, comparado con una predicación, pero nos ayudan mucho a poder seguir aprendiendo la palabra del Señor. Bienvenidos a todos aquellos que ya están ahí en los comentarios, ¿verdad?, saludándose. Hermana Norma, siempre es un gusto poder ver, ¿verdad?, que se conecta. También le extrañamos mucho. Esperamos que pronto pueda mejorar, que todo salga bien y poder tenerle de nuevo en la iglesia. Estamos orando por su vida, por su salud, y nos da gusto que puedan conectarse. También a todos los demás sean bienvenidos. A los que se van ahí añadiendo, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos. Buenas noches también, hermana, ¿verdad? Mayra, hermana Victoria, hermana Reina, buenas noches. Sillani, espero haberlo pronunciado bien. Buenas noches, hermana Janet, hermana Lady, ¿verdad? Hermano Buciel también, bienvenido, buenas noches. Hermana Adriana, hermana Vicky, qué bueno que se conecta también. Y mi esposa, son aquellos que están ya ahí pues preparados para la palabra de este día. Nos están cayendo ahorita, ¿verdad?, unos aguacerazos tremendos, y pues esto ha hecho que el equipo de la iglesia no funcione tan bien. Hoy teníamos un programa preparado, ¿verdad?, hablando sobre el cambio del calzado, donde me iban a estar acompañando todo el equipo pastoral, el anciano, su esposa, la hermana Nayeli, mi esposa, y la diaconisa, ¿verdad?, nuestra hermana Adriana Jiménez. No, como ven, pues no están, ¿verdad?, por aquí. No cree usted que van a aparecer de repente de aquí abajito. No pudieron acompañarme en esta ocasión. Y meditaba hace, ¿verdad?, unas horas, el día de hoy por la mañana, en una palabra que me llamó mucho la atención. Y hace unos momentos estaba desarrollando esto para poder compartirlo con ustedes. Y como pueden verlo ahí en el título, ¿verdad?, les quiero hablar sobre los 3 aguijones del apóstol Pablo. La palabra del Señor nos muestra que el apóstol Pablo menciona que él tuvo que luchar con 3 aguijones. Normalmente nosotros nos enfocamos nada más a uno, al aguijón que suponemos que era una enfermedad sobre su cuerpo, y de ese del que más hablamos, ¿verdad? Pero en la historia del apóstol Pablo, él menciona que él tuvo que batallar con 3 aguijones. Y quiero que podamos ir hablando de esto y que vayamos desarrollándolo. Espero que ya tenga ahí lista su tacita de café, ¿verdad? Y que también tenga a la mano su Biblia. Vamos a comenzar leyendo Ezequiel capítulo 28, versículo 24, donde hay una profecía que el Señor le está dando al pueblo de Israel, y le dice al pueblo de Israel que ya no será usado, ¿verdad?, el aguijón que le dé dolor. ¿Por qué? Porque creo, como lo dice este verso, que el aguijón en la Biblia lo podemos entender como una herramienta usada por Dios que causa mucho dolor en nuestras debilidades. El aguijón ataca las debilidades, ¿verdad?, del ser humano una y otra vez. Esta palabra aguijón, ¿verdad?, en nuestro país, en algún otro país puede tener otro significado. Podemos pensar primeramente en el aguijón que porta, ¿verdad?, una abeja o una avispa, pero el aguijón del cual se está hablando en la Biblia es completamente diferente, ¿verdad? Era una punta de metal con una forma de garfio que estaba en el extremo de una vara muy larga. Y esta vara larga se ponía sobre el arado, ¿verdad?, sobre
cuando los dos bueyes estaban arando la tierra. Entonces se ponía sobre esta pieza de madera, y cuando los bueyes empezaban a desviarse, la persona que estaba, ¿verdad?, guiándolo, agarraba la vara y los bueyes estaban hasta enfrente del arado y él estaba hasta la parte de atrás del arado, y con la vara empezaba a picarle en la parte trasera a los bueyes para que ellos se comenzaran a enderezar el camino. Y entonces nosotros vemos en la Biblia usando, ¿verdad?, esta figura, la figura del aguijón que usaban los judíos, que era una vara larga con un garfio en la punta para picar a los animales, ¿verdad?, a los ciervos, para que pudieran enderezar su camino. Y es como el apóstol Pablo nos lo muestra, ¿verdad?, que los 3 aguijones que fueron usados en la vida de él fueron para que él enderezara su camino, para que el camino que él estaba llevando completamente equivocado y torcido, sin saberlo él, hablando del primer aguijón, ¿verdad?, y el segundo, entonces que pudiera él enderezar su camino, que su camino fuera enderezado. Entonces, el aguijón, le vuelvo a insistir, ¿verdad?, considero que es una herramienta que Dios va a usar. El aguijón lo podemos ver nosotros de 2 maneras. El aguijón va a ser usado para mantenernos humildes, y también va a ser usado para no llenarnos de orgullo. Entonces, no porque ya el orgullo, ¿verdad?, nosotros estemos luchando, resistiéndolo, batallando contra él, significa que ya somos humildes automáticamente. Entonces son 2 cosas. No es que automáticamente el cese de uno significa, ¿verdad?, que el otro se aumenta. Entonces el aguijón tiene, creo, ¿verdad?, considero que tiene estas 2 formas, estas 2 maneras de poder verlo, perdón. Entonces, que por una parte el aguijón te ayuda a mantenerte humilde, pero por otra parte también te ayuda a evitar que tu corazón se llene de orgullo, que tu corazón se llene de aquellas cosas, ¿verdad?, que Dios no permite en él. Entonces, le vuelvo a repetir, ¿verdad?, vaya conmigo ahí, vaya tomando sus notas. Vamos a ir hablando poco a poco de estos 3 aguijones. El propósito principal del aguijón considero que es, ¿verdad?, mantenernos también humildes en medio de una gran gloria o de una gran revelación que Dios nos da. Las cosas que hay en Dios son grandes. Las cosas que hay en Dios, ¿verdad?, generan siempre un movimiento grande. Y a veces nosotros somos muy pequeños para lo que Dios nos da. Aún lo más pequeño de Dios es más grande que nosotros. Pero de repente nuestro corazón puede pensar, nuestro corazón nos puede engañar, nuestro corazón nos puede traicionar y pensar que nosotros somos los grandes y empezar a desviarnos del camino. Y como le decía al principio, ¿verdad?, así como esta vara con este garfio en la punta era utilizado para que los bueyes mantuvieran los surcos, ¿verdad?, muy rectos, muy derechos, entonces también es usado para que nuestro caminar se mantenga en integridad y en rectitud. Entonces, porque a ocasiones la gloria de Dios, ¿verdad?, viene sobre nosotros, bendice a las personas, nos bendice a nosotros también, pero podemos cometer el error de creer, ¿verdad?, que nosotros somos los grandes, cuando no es así. Portamos algo grande que Dios nos da, ¿verdad? Portamos algo grande, portamos algo maravilloso que Dios nos da. Entonces, tenemos nosotros que poder tener en cuenta esto. ¿Qué le parece si vamos entrando y vamos a empezar a hablar sobre el primer aguijón que tenía, ¿verdad?, el apóstol Pablo? Lo llamo el aguijón de su salvación. Y en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 14, dice: habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El primer aguijón que nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo es el aguijón de su salvación. Es esta conversación que tiene con Jesús. Mire, esto es tremendo. Es muy difícil descubrir, como lo hizo aquí el apóstol Pablo, que todo lo que yo he hecho en mi vida no ha sido aprobado por Dios. Todo lo que yo he hecho pensando que es Dios quien me está abriendo puertas, que es Dios quien me está llamando también bendición a lo que yo considero bendición, que eso es lo que pasa el día de hoy en la vida de la mayoría de las personas. La mayoría de las personas piensan que no necesitan ser guiados por la Biblia, que no necesitan las cosas como Dios las enseña, que no necesitan, ¿verdad?, un líder espiritual en sus vidas, que no necesitan una iglesia ni donde congregar
congregarse, ni cómo comprometerse. Y cuando les dicen, la Biblia dice esto, ellos tienen su propia opinión, ¿verdad? Y dicen, no, yo considero que podemos hacerlo también de otra manera. Y esto es lo que está pasando ahorita con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lleva una vida donde se ha estado preparando para servir a Dios, para que su vida agrade a Dios, para que su vida honre a Dios, y de repente el primer encuentro que él está teniendo ahora con Dios en forma de hombre, llamado Jesucristo, Dios le dice que todo lo que está haciendo, no está haciendo en contra de él, no está haciendo en contra de él. Todo lo que él ha estado trabajando, lo que él está haciendo, la misión en la cual va en este momento, el camino que él lleva, es un camino que Dios no aprueba. Que Dios no aprueba, y Dios habla con él y le dice, ¿sabes qué? Ahorita estás como alguien que está tirando patadas, pero esas patadas las está dando contra un aguijón. Entonces el aguijón no es más fuerte, el aguijón no golpea, no pega, son las patadas, son los golpes. Las decisiones que nosotros tenemos, por muy fuertes, muy duras, mucho que gritemos, que no nos importa la opinión de los demás y que es nuestra vida y que queremos hacer lo que nosotros querramos con ella, por muy fuerte que peguemos, escúcheme bien, mientras más fuerza le damos a nuestras decisiones incorrectas, más nos lastimamos nosotros. Entonces, mientras más fuerte queremos golpear los propósitos de Dios y su voluntad, mientras más queremos nosotros con nuestro desinterés, con nuestra desaprobación, con nuestra amargura, con nuestro odio, con nuestro rencor, mientras más nosotros queremos actuar de esa manera, para que así querer, pensar que lastimamos a Dios de alguna forma, de alguna manera, ¿verdad? Entonces, al final los lastimados somos nosotros. Y esto es lo que le están diciendo al apóstol Pablo. Entonces le están diciendo, ¿sabes qué? El camino que tú estás llevando es un camino que tú piensas que me agrada, pero es un camino que no me agrada y que te va a traer perdición y muerte. Y entonces ahí le revelan a él que ha estado golpeando, porque ha sido tan difícil tu vida, porque ha sido tan dolorosa, porque has estado luchando y batallando contra Dios, porque te has encontrado peleando una batalla que nunca vas a poder ganar. Vuelvo a repetir, ¿quién va a poder ganar una batalla donde su herramienta sea una patada contra un aguijón? ¿Quieres golpear más duro? Más te vas a lastimar. Entonces, ¿quieres seguir pegando? Más te vas a lastimar. Lo que quieras hacer, el lastimado siempre seas tú. El final va a seguir siendo el mismo. El lastimado eres tú. No hay manera de que tú le hagas daño al aguijón. No hay manera de que tú le hagas daño a Dios. No hay manera de que nosotros le podamos hacer daño a Dios. Siempre seremos lastimados nosotros cada vez que nos opongamos a la voluntad de Dios y a sus propósitos. Entonces, aprendamos que este primer aguijón, que yo creo que todos lo hemos experimentado en nuestra vida, el momento y el punto cuando nos opusimos hacia Dios, cuando no queríamos saber de Dios, cuando estábamos viviendo una vida completamente apartada y alejada de Dios. Y el fruto de este aguijón es la salvación. Por eso, como le mencionaba, el primer aguijón, ¿verdad? De estos 3 aguijones del apóstol Pablo, el primero es el aguijón de la salvación. Pero vamos a hablar ahora del segundo, y de esta manera vamos también avanzando. Mire, el aguijón de la muerte. Por favor, ayúdenme, ¿verdad? Ahí a anotar en los comentarios. Usted mismo lo puede anotar, ¿verdad? Si está tomando notas en su cuaderno, en su blog de notas, en su celular. El segundo es el aguijón de la muerte. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 55 y 56 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mire, aquí hay un montón de cosas que podemos decir, pero este aguijón de la muerte me llama mucho la atención, ¿verdad? Todo el que recibe a Cristo tiene vida eterna. Todo el que recibe a Cristo en su corazón tiene vida eterna. Y es perseguido para que pueda perder esa vida eterna. Y para que su eternidad la pase, ¿verdad?, alejado y apartado de Jesús. Para que pase una eternidad en el infierno. Para que pase una eternidad fuera de la gloria de Dios. Todo el que cree en Cristo recibe esta vida. Entonces el primer aguijón nos da y nos genera salvación. Pero el segundo aguijón nos ayuda a luchar.
contra todo aquello que nos quiere quitar la salvación, que nos quiere robar la salvación. La salvación se puede perder, ¿verdad? No nos la quita Dios, sino que nosotros la podemos perder. Y hay podríamos hacer una cantidad de enemigos de la salvación que tenemos, que quieren quitarnos y arrebatarnos la salvación tan gloriosa que Dios nos ha dado, que ganó su Hijo en la cruz, ¿verdad?, por nosotros. Entonces, el apóstol Pablo aquí le está haciendo esta pregunta, ¿verdad?, a este espíritu, a este demonio, que muchas personas el día de hoy la llaman santa. No es santa, ¿verdad?, es un demonio. Lo santo es lo apartado para Dios. Este demonio no está apartado para Dios, este demonio está apartado para el lago de fuego, ¿verdad?, en una eternidad completamente separada de Dios. Entonces la veneran, le dan gloria, etcétera, etcétera. Entonces la muerte está ahora sin poder y busca quitarnos ese poder, y que nosotros podamos darle adoración, ¿verdad?, a este espíritu demonio. La mayoría de lo que buscan, todo demonio busca la adoración de cualquier persona. Por eso fueron expulsados e instituidos de la gloria de Dios. Esto fue lo que Satanás les ofreció. Vamos a tener nuestra propia gloria, nuestra propia adoración. Entonces, cualquier demonio que influye en la vida de una persona, lo que quiere es que esa persona le adore. Y adorar es agradar. Entonces, es agradar con nuestro estilo de vida, con nuestra forma de vida. Por eso es que cuando una persona está influenciada por un demonio, protege tanto su estilo de vida, porque su estilo de vida es la adoración a ese demonio que le oprime. Y la persona siempre lo defiende de sus propios padres. Sabe que está mal, sabe que está completamente incorrecto lo que está haciendo, pero le dice a sus papás: no te metas, es mi decisión, ya soy una persona adulta y sé lo que hago. Entonces sabe que tenemos nosotros que tener cuidado en esta parte. Y el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos menciona esto, como no hay una forma humana de vencer el pecado. El pecado solo se puede vencer con el poder de Dios. ¿Por qué le menciono esto? Porque en el versículo 56 dice el apóstol Pablo: el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón que usa la muerte es el pecado. Entonces, hay ocasiones en nuestra vida que nuestros propios pecados son los que nos terminaron acercándonos a Dios. Esto es tremendo, y no le estoy diciendo vayas a pecar para que se acerque más a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas, habiendo caído tan bajo en sus pecados, dijeron: ya no puedo más, Señor, ayúdame? Hay personas que entran a un pecado y entran con la mentalidad, con la convicción en su mente de decir: cuando yo quiera lo dejo. Cuando yo quiera, yo le voy a poner un fin a esto. No necesito ir a la iglesia, no necesito que nadie me venga a leer la Biblia ni enseñar. Esos son unos mentirosos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiera tomar la decisión de poder dejar el pecado, lo voy a hacer. Entonces, ¿sabes qué? Le decimos a nuestros amigos, ¿verdad?, que muchas veces son los primeros en enterarse de nuestras malas decisiones. Les decimos a nuestros amigos: no te preocupes, no me va a pasar nada. Cuando vea que las cosas se están poniendo media turbias, entonces yo lo dejo, me hago a un lado. Y ahí termina. Y no es así, sino que dice la Biblia que la muerte va a usar el pecado. Ahora, el pecado es rico, el pecado se disfruta, el pecado se deleita, ¿verdad? El pecado es, como les he enseñado en la iglesia, nadie peca y después de pecar siente náuseas o ganas de vomitar. No es así. Todo el mundo peca y lo disfruta porque el pecado es rico, el pecado le gusta a la carne. Pero dice la Biblia que esto es lo que la muerte usa como aguijón. Entonces, ¿qué dijimos al principio que era aguijón? Era una vara, ¿verdad?, con un garfio en la punta, un ganchito en la punta, de metal, de hierro, que empieza a picar para darle dirección al hombre. Entonces, la muerte usa este aguijón para querer llevarnos hacia él. Pero ¿cómo comienza el apóstol Pablo diciendo en el verso 55? Ya no tienes poder. Aunque tu aguijón siga siendo el pecado, ya no tienes poder. Entonces, porque el poder que hay en Cristo vence todo pecado, y espero que diga por favor amén, porque no hay una sola persona que no tenga pecado, no hay una sola persona que no estemos luchando con nuestros pecados, ¿verdad? ¿Y cómo los logramos vencer? Con el poder que hay en Dios, porque no hay forma humana de poder vencer el pecado, solo con el poder de Dios. Entonces, la muerte es un enemigo derrotado, y ahora solo es el medio
por el cual nosotros podremos ver a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Vamos a pasar por la muerte, sí, pero la muerte ya no tiene el poder que tenía antes, sino que ahora el poder lo tiene, ¿verdad?, Jesús. La muerte ahora solo es el medio por el cual nosotros vamos a pasar. Todos vamos a morir. Entonces, pero no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar ahí. No tiene ningún derecho legal, espiritual sobre nosotros este espíritu de demonio. Entonces, no tiene nada, sino que ahora el poder le pertenece a Dios. Y Él solo es usado por Dios para que nosotros podamos transicionar de esta vida a la otra vida espiritual, a la vida eterna. Solo es el medio ahora por el cual nosotros podamos un día ir y conocer a aquel que nos dio salvación y que la ganó en la cruz. Y mire, vamos avanzando porque ya llegamos al tercer aguijón, el aguijón en la carne. Entonces dijimos al principio que el primero es el aguijón, ¿verdad?, de su salvación. El segundo es el aguijón de la muerte, la cual experimenta el apóstol Pablo, ¿verdad?, al pecado. Y número 3, el aguijón en su carne. Aquí vamos a leer varios versículos que están en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, vamos a leer el verso 7, 8 y 9. Dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual dice: 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me llama mucho la atención que cuando tú tienes un poder, Dios nos involucra ahí. Dios deja que tú fluyas en tu poder para que esa gloria sea tuya, porque todos tenemos una gloria. Todos tenemos una gloria humana. Mira, hay personas que ni conocen a Dios, ¿verdad?, y tienen una gloria, y esa gloria es reconocida por diferentes personas, ¿verdad? Personas que en su poder, en sus capacidades, en sus fuerzas, han creado cosas, han hecho descubrimientos, han alcanzado logros, ¿verdad? Han roto récords de diferentes cosas, y ahí Dios nos involucra. Ahí Dios nos se mete, porque esa es una gloria nuestra. Ahora, Dios nos va a compartir su gloria con nosotros. Dice la palabra aquí, que Dios se manifiesta en nuestras debilidades. ¿Qué significa esto? Que casi siempre que Dios te pide que hagas algo, tú piensas que no eres bueno para eso. Casi siempre que Dios te dice: quiero que prediques, tú dices: ¿cómo voy a predicar yo si yo ni sé hablar en público? A mí eso me congela. Para mí eso es difícil. Pónganme a hacer cualquier otra cosa, pero no me pongan a hacer eso. Pero Dios te dice: es que yo no te llamé para cualquier otra cosa, te llamé para esto. Entonces, Señor, esto yo no puedo. Exactamente por eso te llamé. Porque es mi gloria la que lo va a hacer. Es la gloria de Dios la que lo va a hacer. Y entonces el apóstol Pablo comienza aquí diciendo: hay un aguijón que me ha sido dado en mi carne. Ya no es el aguijón, ¿verdad?, de la salvación, ya no es el aguijón de la muerte al pecado, sino que dice: ahora este es un aguijón que me ha sido un mensajero de Satanás. Así lo llama el apóstol Pablo. Dice: va a ser usado, dice, para abofetearme. Para abofetearme, dice, para que yo no me pueda enaltecer en gran manera sobre las cosas que Dios está haciendo en mi vida. La revelación que el apóstol Pablo estaba recibiendo era tremenda. La misma gente, ¿verdad?, lo levantaba, le decía: Pablo, ¿verdad?, 3, 2, 1, como Pablo no hay ninguno, eres calidad, ¿verdad? Le echaban porras en todo lado, le querían dar el título de Dios, le querían dar un montón de cosas, porque lo que él tenía no se veía en su tiempo, no era humano, no era conocimiento humano, ¿verdad? Estaba mucho más arriba de la filosofía humana que había en ese tiempo, de toda la ciencia que había hasta ese momento, todo el conocimiento, la sabiduría que había hasta ese momento. Lo que Pablo tenía y lo que Pablo portaba superaba en gran manera todo eso. Entonces el apóstol Pablo dice: me ha sido dado un aguijón, y este aguijón es para que yo no me robe la gloria que es de Dios, para que yo no me la robe, yo no se la quite a Él, y para que yo permanezca
en el camino y en el propósito de Dios para mí. Y me abofetea. ¿Sabe cuándo necesitamos abofetear a alguien? Cuando queremos que reaccione y que vuelva en sí. Cuando alguna persona es tan altiva que necesitamos volver a bajarla y entonces lo abofeteamos. Cuando alguna persona es muy respetuosa, entonces necesitamos ubicarle y por eso le abofeteamos. Y el apóstol Pablo dice, hay un demonio, hay un espíritu, y este espíritu conoce una debilidad en mí. Y cada vez que yo me quiero enaltecer, este espíritu, este demonio me recuerda que puedo ser su esclavo. En lugar de ser un siervo de Dios, puedo terminar siendo un esclavo de Satanás. Y el apóstol Pablo comienza a desarrollar esto. Y le llama muchísimo la atención el versículo 9, donde el apóstol Pablo dice, lo más importante que Dios quiere que yo aprenda es que tengo su gracia. Es que tengo su gracia, no que tengo una perfecta vida donde no hay debilidad. Él dice, tengo una debilidad y le he pedido a Dios que me ayude en ella 3 veces. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. No necesito que seas perfecto en todo en este momento. La perfección la vamos a tener ahí en su gloria. ¿Verdad? Ahorita lo que necesito es que puedas saber que estás lleno de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para todos. Lo más importante, ¿verdad?, que este aguijón produce en nosotros es que podamos permanecer humildes y firmes en los caminos del Señor, mantenernos en integridad. Y la gracia de Dios es para todo. Cuando me veo lleno de pecado, debo de entender que mayor es la gracia de Dios que está en mí. El diablo quiere, mire, taparnos así a las orillas, ¿verdad?, como hacen con los caballitos a veces. Que nos enfoquemos solo en la abundancia de pecado que hay. Pero dice el apóstol Pablo, cuando en mí abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, él dice que la respuesta del Señor es, mi gracia debe de ser suficiente para ti. Ahora, esto no es una licencia para pecar, es un recordatorio de mi identidad, no de mi naturaleza. ¿Sabe qué es lo que siempre se pone en tela de juicio? Nuestra identidad, no nuestra naturaleza. ¿Alguna vez a usted le han cuestionado su naturaleza? No la cuestionan, no la ponen, ¿verdad?, en juicio esta. Entonces, todos somos pecadores, eso lo conocemos y lo sabemos. Pero ahí, en medio de esa naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos una identidad de hijo. Y eso es lo que siempre se está poniendo en tela de juicio. Hasta lo hizo Satanás con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios, demuéstralo, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y como siempre lo digo, Jesús tenía el poder para hacerlo, sí, pero la orden no la estaba dando Dios, la estaba dando Satanás. Por eso no se puede obedecer. Cuando Satanás nos da una orden, no se puede nunca obedecer, aunque seamos capaces de realizarlo, aunque seamos capaces de hacerlo. Si la orden es de Dios, hágalo, no tardes en obedecer la voz de Dios. Pero cuando no es Él quien está hablando en nuestra vida, por favor no cometamos el error, ¿verdad?, de obedecer la voz del enemigo. Entonces le vuelvo a insistir, usted tiene una identidad de hijo de Dios, usted tiene una identidad de hija de Dios, esta siempre va a querer estar siendo cuestionada. Ya ves, mira lo que acabas de hacer, no eres un hijo de Dios verdadero, no eres una hija de Dios. ¿Para qué te engañas? ¿Para qué vas a la iglesia? Mira nada más todo lo que hiciste, etcétera, etcétera. Siempre está siendo cuestionada nuestra identidad, ¿verdad?, más que nuestra naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que el Señor habla aquí? Le dice el apóstol Pablo, ha sido puesto un aguijón en ti para que puedas siempre recordar tu identidad. Porque la identidad no solo es luchar para que no nos lleven abajo de ella, también es luchar para que no nos suban arriba de ella. Entonces, yo sé quién soy y sé quién hace las cosas en mi vida, es Dios. Entonces, no tengo que dejar que me lleven arriba de ella, ¿verdad? Tengo que poder mantenerme. Entonces, nadie pone en duda nuestra naturaleza, pero sí la identidad. Y quiero terminar mencionándole algo que escuché hace unos momentos en una predicación y me pareció maravilloso entenderlo de esta manera. La gracia de Dios
es como una túnica que usa Dios para que su santidad y su gloria no nos destruya y para que nuestra humanidad se pueda acercar a Él. Dios se cubre con algo que se llama gracia, y la gracia nos permite acercarnos a Dios. Y cuando estamos ahí, la misma gracia de Dios hace que su santidad no nos destruya. La misma gracia de Dios es la que proveyó este camino para poder acercarnos a Él. Por eso lo que el Señor le dice al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque la gracia nos permite acercarnos a Dios y conocerlo cada día más a Él. Seguramente todos tenemos estos 3 aguijones en nuestra vida, o a lo mejor tenemos 1 más, o 2 más, o 5 más, pero todos en algún momento hemos tenido estos 3 aguijones que han sido utilizados por Dios para corregir nuestra vida, para que nosotros podamos corregir nuestra vida. El aguijón de la salvación, aquel aguijón que nos ayuda a cambiar nuestros caminos para acercarnos a Dios. El aguijón de la muerte al pecado, aquel aguijón que nos ayudó a ser libres de todo lo que nos faltaba y nos maldecía. Y el aguijón en la carne, aquel aguijón que nos cubre de gracia y nos ayuda a acercarnos a Dios y conocerlo cada vez más a Él. Yo espero que usted diga amén y que reciba esta palabra y que la crea con todo su corazón, porque es verdad, es verdadera y es palabra de Dios. Espero, por favor, verdad, que haya aprovechado cada uno de estos puntos, anotado la cita y que pueda meditar, verdad, en ella. Por favor, ayúdenos a seguir haciendo Iglesia en Línea y a compartir, verdad, este tipo de mensajes con otras personas que estoy seguro que necesitan escuchar esta palabra y este mensaje. Quiero recordarle que cada domingo, verdad, nosotros nos estamos congregando en nuestra amada iglesia, la Iglesia del Señor en Pinotepa. Pertenecemos, a una cobertura de bendición donde Dios nos ha puesto, verdad. Amamos también nuestra cobertura, bendecimos la vida de nuestras autoridades. Es un privilegio, un gran gusto, verdad, el ser parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Así que por favor, asista este domingo con nosotros. Estamos a pocas semanas de celebrar también nuestro aniversario como iglesia. Este 18, 19 y 20 de octubre vamos a tener 3 días donde vamos a estar viendo cosas muy buenas que Dios hará con nosotros. Nos estará acompañando el apóstol Omar García de la Iglesia del Señor en Chilpancingo y el pastor José Bárcenas, quien está ahorita, verdad, en apoyo ahí en la Iglesia Central en la Ciudad de México. Así que, por favor, le invito a que haga planes para estar con nosotros cualquiera de estos domingos o en estos 3 días de actividad que vamos a tener. Por favor, no se salga sin darle un me gusta y compartir la transmisión. Que el Señor me les bendiga a todos. Bendiciones.